buenas, nuevo programa de Vértice, nuevo Express. Vamos a ir repasando cómo están los tres partidos, pero uno por uno. Y ahora empezamos con el Frente Amplio. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo andamos, Emi? ¿Todo bien? Bueno, ¿en qué está el Frente Amplio? Porque lo último que yo me acuerdo es que lo que sacudió el avispero, como quien dice, es lo de Blanca Rodríguez. Sí, lo de Blanca Rodríguez fue un poco, hasta ahora ha sido el gran hecho de campaña que ha logrado posicionar la izquierda en una campaña que está muy signada por jugar a la chique, ¿no? El Frente Amplio está, como decía Radi, en la altura de La Paz, aguantando un empate, ¿no? Aguantando un 0-0. Y pareciera que no se mueve esa posición. Lo que creo es que esa estrategia por ahí tenía sentido en el primer mes, después de las internas, cuando claramente los números le favorecían más y cuando el Partido Nacional estaba muy enredado en la conformación de su fórmula, después en el escándalo de Artigas. Entonces era como, bueno, ese momento en el cual el Frente podía decir, nos sentamos acá, comemos pop y los dejamos que sigan cometiendo errores. Ahora, creo que esa estrategia se está agotando, ¿no? Que las últimas encuestas, por lo menos, ahora que estamos primeros días de septiembre, ya le dan un panorama un poco más competitivo, ¿no? No es el panorama sobrado que veíamos en las encuestas del mes de julio o de principios de agosto, ¿no? El panorama ahora pareciera un poco más competitivo. Entonces creo que al Frente no le va a alcanzar con pasarse toda la campaña sin hacer nada, ¿no? Es como que me parece que en algún momento va a tener que mostrar algo más. A la vez empieza a generar como un poco de nerviosismo que las salidas públicas de Yamandu Orsi están siendo cada vez como más fallidas, ¿no? Digamos. Más Martínez, decís tú. Y es como está en un momento Martínez de la campaña, sí. Es interesante eso. Yo lo conversaba con una colega el otro día que decíamos, bueno, pasó en 2019 también, ¿no? Como que Daniel Martínez, antes de comenzar la campaña, nadie tenía la idea de que Martínez iba a ser tan mal candidato, ¿no? Martínez se lo veía como, bueno, un tipo que tenía una trayectoria, que había ocupado muchos cargos ejecutivos, que había sido intendente y que antes de eso, un tipo que había tenido una militancia importante, militancia sindical, militancia estudiantil, socialista de toda la vida. Obviamente no era el orador más encumbrado, pero uno podía decir, bueno, nada, no era un desastre Daniel Martínez. Y sin embargo, en la campaña demostró muy poca capacidad para poder explicar sus ideas, continuamente enredarse en las entrevistas, en las discusiones, ni que hablar en los debates presidenciales. Bueno, al punto de que fue un suplicio, ¿no? La campaña del Frente Amplio, todo el tema de la elección de la fórmula. Bueno, yo no creo que Yamandu Orsi esté a ese nivel de problemas, pero sí el Orsi de ahora, de agosto-septiembre, parece un Orsi más entreverado que el que veíamos al principio de año. También pasa que al principio de año lo conocíamos poco a Yamandu Orsi. La realidad era esa. Orsi era un candidato que venía con la chapa de haber sido un buen intendente, de tener buenos índices de popularidad, de una gestión con transformaciones importantes en el departamento de Canelones, y después algunas cualidades personales, esa cuestión del canario bonachón, ¿viste? De que tenía buen diálogo con todo el mundo, de que caía simpático, tenía bajos índices de antipatía. Ese era un poco el combo Orsi. Ahora, no conocíamos a Yamandu Orsi hablando de los grandes temas del país y pareciera que cuanto más a fondo se le va con ese tipo de preguntas o de cuestiones más centrales, es muy poco lo que Orsi logra plasmar acerca de su visión sobre el Uruguay. Si es que tiene una visión sobre el desarrollo del Uruguay, ¿no? ¿Vos te acordás que cuando hicimos la entrevista a Fito Garcés, él un poco nos decía que nadie sabía cómo hablaba él porque para ser intendente iba como con el caballo del comisario, ¿no? Claro, y es verdad lo que dice Fito y lo hemos comprobado. A ver, en Uruguay ser intendente es una papa. Es así, o sea, por cuestiones que la hemos hablado con el tema del caso Caram, por la cantidad de resortes de poder que controlás, por la falta de control que se ejerce por parte de los legislativos departamentales sobre el intendente. O sea, el intendente nunca es interpelado, nunca tiene que dar explicaciones, tiene mayorías automáticas en las juntas. Es una papa ser intendente, por algo las reelecciones de los intendentes son casi siempre automáticas, ¿no? Y bueno, creo que Orsi está en un momento en el cual también tiene que lidiar con que el programa del Frente Amplio es un programa bastante vago y bastante lleno de generalidades y que en muchos temas recurre a la metodología de los diálogos sociales y de los debates. Entonces el Frente lo que te dice es, bueno, ¿qué vas a hacer en educación? Bueno, vamos a convocar un gran Congreso Nacional de Educación para discutir bla, bla, bla. ¿Qué vas a hacer en la seguridad social? Bueno, vamos a convocar un debate social.
También, está bien, es una metodología, es una forma de hacer política pública que es legítima, pero a la vez también es una manera de esquivar el bulto a dar definiciones contundentes acerca de los temas centrales del país. Entonces, yo siento que Orsi, que de por sí pareciera que se entrevera un poco con las cosas, que no es una persona que tenga definiciones muy contundentes sobre los temas y tiene un programa que tampoco lo ayuda con definiciones demasiado claras, creo que en ese sentido se está volviendo una conjunción complicada, ¿no? Y me parece que al Frente Amplio estamos en un momento de la campaña donde le vendría bien que aparecieran otras figuras, ¿no? Cuando hasta ahora Orsi se ofusca un poco cuando le piden por qué no nombra un ministro, por qué no dice quién va a ser su ministro de Interior, por qué no dice quién va a ser su ministro de Economía. Él hasta ahora se lo toma como, no nos quieran marcar la cancha, no nos quieran apurar, no nos quieran definir a nosotros la agenda, capaz que hacemos algún nombramiento después de octubre. Bueno, yo creo que a la campaña del Frente Amplio le vendría bien empezar a designar ministros. O eventuales ministros. ¿Por qué? Porque también repartís la vocería, ¿no? O sea, si vos decís, no, mirá, mi ministro de Economía va a ser O'Donnell, o va a ser Pablo Ferreri, y mi ministro del Interior va a ser Gustavo Leal, o va a ser fulano, bueno, sobre esos temas le van a preguntar a Ferreri, le van a preguntar a O'Donnell, le van a preguntar a Gustavo Leal, le van a preguntar, no sé, a Cristina Lustenberg sobre los temas de desarrollo social o de salud. Entonces, rodeas mejor al candidato, ¿no? Lo mostrás un poco más arropado por otras figuras que sí tienen contundencia y expertise en esas áreas, y que el Frente Amplio, si algo tiene, son cuadros. El Frente Amplio tiene muy buenos cuadros técnico-políticos en los temas centrales del país, y yo siento que estamos en un punto donde Orsi ahora lo ve un poco solo. Fue lo que hizo Tabaré Vázquez en su primer gobierno, ¿no? Que empezó justamente a designar sobre todo a Astori para traer tranquilidad. Para traer tranquilidad y para salir él del foco de ciertos temas, porque a Tabaré Vázquez tener que explicar la reforma tributaria del IRPF le salió carísimo. En las elecciones del 99, o sea, de cara a la segunda vuelta con Jorge Valle lo agarró con ese tema y lo sacó a pasear a Tabaré Vázquez, ¿no? Lo sacó a pasear y lo hizo que girara toda la discusión en torno al eventual IRPF, al impuesto a los sueldos, como le decía en ese momento, y bueno, fue uno de los motivos por los cuales Vázquez pierde esa segunda vuelta con Valle. En 2004, Vázquez, que era un político muy avispado, pero que no era un experto en la mayoría de los temas, mucho menos en los temas económicos, bueno, se blindó poniendo a Astori, ¿no? Entonces cada vez que alguien quería hablar de economía, era consúltenlo con el contador Astori, y bueno, era un respaldo enorme. Lo mismo hizo Mujica con la fórmula del 2009, la fórmula Mujica-Astori, sacó la pata del lazo y sobre esos temas hablaba Daniel Astori. Daniel Martínez intentó hacer algo parecido a fines de su campaña también. Me acuerdo que designó a Vergara como su eventual ministro de Economía, designó a Astori como su eventual canciller. Fue un movimiento ahí, pero que también me parece que llegó tarde, ¿no? Que no se llegó como a consolidar. Y me parece que para Orsi sería un buen momento para parecer un poco más rodeado. También hay una cuestión con la fórmula presidencial, que es una fórmula que hasta ahora no ha causado chisporroteos, o muy pocos. En algunos temas sí. Por ejemplo, el otro día Carolina Cose salió a hablar de los allanamientos nocturnos y un poco que pifió ahí cuando dijo que bueno, que hay que ver si el Ejecutivo aplica o no aplica, porque el Ejecutivo después tiene que reglamentar. Cuando en realidad, no, una disposición constitucional, se reglamente o no, puede requerir reglamentación o no, pero en el momento que está en la Constitución está vigente y se tiene que aplicar. Y en todo caso, no es algo que aplique el Poder Ejecutivo, lo aplica la justicia, ¿no? Porque los allanamientos nocturnos lo determina un juez, lo solicita un fiscal, lo determina un juez. Entonces, como que bueno, hay que hablar una cosa, demostró que también estaba tocando de oído en un tema del cual desconoce, que no tiene por qué ser ducha en la cuestión penal, procesal, etcétera, como no lo somos la mayoría de los uruguayos, pero bueno, y después Orsi tuvo que salir a enmendar ahí, a decir que no, que cualquier cosa que estuviera en la Constitución, al gobierno solamente le corresponde aplicar y punto. Pero me parece que Carolina Cose también ha tenido como apariciones muy esporádicas, por ahí como para no generar chisporroteos, porque se sabe que Orsi y Cose no piensan lo mismo sobre muchos temas, más allá de que públicamente andan bárbaro y salen bien en las fotos y caminan de la mano y todo bien. Son personas con trayectorias muy distintas y con miradas muy distintas. Entonces creo que a Carolina la han tenido un poco también por debajo del radar para evitar este tipo de cortocircuitos, y eso ha hecho que el candidato esté bastante expuesto, ¿no? Me parece que la cuestión... Ahí es donde creo que hay también esos chisporroteos que vos decís. Sobre todo hablando de allanamientos, hablando también de todo el tema de las jubilaciones. Como hay contradicciones dentro del Frente Amplio,
y como que no están barriendo para adentro, me parece. No, bueno, y la cuestión de los economistas, de frente amplistas por el sí, por el no, perdón, pero también por el no, me entrevero. Los frente amplistas por el no también fue un episodio complicado, ¿no? Porque es como que se sabía que cuando vos decís libertad de acción, cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Y bueno, para quienes firman ese documento y para quienes están en contra de la reforma que propone el PIT-CNT y comunistas y socialistas, consideran que libertad de acción es poder decir lo que piensan, y es libertad de expresión y poder, sin agravio, sin adjetivar a los otros compañeros, poder decir cuál es la postura y dar argumentos. Bueno, del otro lado hubo mucho enojo porque se entendía que bajo un paraguas técnico como aséptico de economistas, quienes firmaban esa misiva eran todos, o muchos de ellos, eran líderes de fracción, ¿no? Era Mario Vergara, era Álvaro García, era Pablo Ferrer, y era todo gente que está identificada con sectores del Frente Amplio y que son políticos, que no son, más allá de su formación técnica. Entonces, sí, es un tema muy complejo. Yo también creo que cada vez más hay temor en muchos sectores de que la reforma constitucional tiene chances de salir, de que el plebiscito por el sí, no le está dando mal en las encuestas, ¿no? Por supuesto, falta campaña por el sí, falta campaña por el no, y también, obviamente, toda la mecánica electoral que sabemos que del tema de los ensobrados, ¿no? Del ensobrado, de que es muy difícil, más allá de lo que la opinión pública diga, que si un plebiscito no tiene sectores atrás que estén poniendo la papeleta junto con sus listas, es muy difícil que salga, por un tema de cómo se vota en Uruguay. Pero bueno, más allá de eso... A menos que haya un movimiento que en cada lugar de votación haya personas repartiendo la papeleta. Más allá de las listas. Más allá de las listas y dándoselas en la mano a la gente, ¿no? Es que lo va a ver, porque alguien duda de que el PIT-CNT tiene músculo para poder tener una mesita o dos en cada circuito de votación. A mí no me caben dudas. Así como pudieron recolectar la cantidad brutal de listas de firmas que pudieron recolectar, me parece que eso es posible. Yo no veo imposible que el plebiscito salga. Lo que pasa es que, claro, para Orsi y para el entorno de Orsi, y sobre todo en el viejo Astorio-vergarismo, en palabras de Manini, que son los que se van a ocupar del equipo económico el día de mañana, están encendidas las luces de alarma, porque son la gente que sabe que si el plebiscito se aprueba, son ellos los que van a tener que lidiar con esa papa caliente desde el equipo económico del Ministerio de Economía. Así que bueno, por ahora lo dejamos por ahí. Ahora vamos a hablar del Partido Nacional y del Partido Colorado en los próximos Express. Una cosa que nos quedó, pero que nos va a quedar para el próximo del Frente Amplio, es algo que ya hizo el Partido Nacional, que lo vamos a hablar ahora, que ya presentaron propuestas. El Frente Amplio no presentó ninguna muy propuesta. Poquito. Nos vemos en el próximo Express.